Buenas noches, soy el licenciado Denis Rivero, trabajo en el Hospital Militar Dr. Vicente Sales Zanoja, precisamente en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación como fisioterapeuta. El día de hoy voy a realizar un taller sobre higiene postural y ergonomía, comenzando con el concepto de higiene postural. Según el Centro Estatal de Rehabilitación Integral CERI en México en el 2018, lo definen como un conjunto de normas cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo, en quietud o en movimiento, y así evitar posibles lesiones. La higiene postural, como bien dice ese concepto, no es más que mantener una serie de normas, una buena posición al momento de que estemos realizando alguna actividad o que nos encontremos de forma estática, es decir, sin movimiento. Entre los beneficios de la higiene postural tendremos primordialmente lo que sería corregir posturas en la persona. Con esto lograremos lo que es una disminución del dolor a nivel muscular. Se logrará manejar el estrés, aumentará lo que es la calidad de vida y el bienestar en la persona. Es indispensable conocer lo que es la anatomía de la columna vertebral. Esta se encuentra conformada por 33 vértebras. Estas se encuentran separadas por 23 discos intervertebrales. Se puede decir que la columna se divide en tres grandes segmentos, como podemos observar, la columna cervical, las vértebras dorsales, las vértebras lumbares. Las vértebras cervicales las tenemos conformadas por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales o torácicas, 5 vértebras lumbares y de 10 a 11 vértebras fusionadas entre sí que conformarían el sacro y el coxis. La columna vertebral cumple funciones indispensables para nuestra vida, como lo es sostener el cuerpo, mantener el peso del individuo, el equilibrio al caminar, correr, al realizar cualquier actividad, y otra función indispensable es que nos protege la médula, que se aloja en el canal raquídeo. La columna vertebral nos permite realizar una serie de movimientos. Estos movimientos están conformados, como lo podemos observar en la imagen, por la flexión, la extensión, la rotación, la inclinación lateral. Cada vez que realizamos estos movimientos, en la imagen podemos observar cómo el disco intervertebral se ve afectado por cada uno de estos movimientos. Todos estamos propensos a tener alteraciones musculoesqueléticas. Esta puede ser definida, según el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 2017, como un conjunto de lesiones de carácter inflamatorio o degenerativo, que sufren ciertas estructuras corporales causadas o agravadas fundamentalmente por la actividad laboral y los efectos del entorno en el que ésta se desarrolla. Estas alteraciones musculoesqueléticas son generadas o causadas por lo general por malas posturas. Esta mala postura puede ser producto de mala higiene postural al momento de realizar nuestras actividades diarias, como un ejemplo claro tenemos el dormir. Si no tenemos una buena higiene postural al dormir, a largo plazo esto va a pasar factura o va a generar problemas, como se dice coloquialmente. También a nivel laboral es indispensable recalcar la importancia de la higiene postural. Recordemos que nosotros pasamos un tiempo considerable en nuestros trabajos, por lo tanto, si realizamos las actividades de manera no ergonómica, de manera que no tengamos buena higiene postural, va a generar problemas. El exceso de actividades físicas es otra de las causas. Al nosotros sobrecargar nuestro cuerpo con actividades, vamos a generar alteraciones musculoesqueléticas. Igualmente con lo que es los traumatismos o conmociones, es decir, un accidente, los embarazos y partos, la obesidad es un factor también que causa alteraciones musculoesqueléticas. Y otro de los factores es el estrés y sedentarismo. Este es
determinante también. Una persona inactiva está mucho más propenso, una persona sedentaria está mucho más propensa a sufrir alteraciones musculoesqueléticas porque el músculo no se encuentra en óptimas condiciones. Las alteraciones musculoesqueléticas van a presentar una serie de síntomas. Por lo general vamos a presentar dolor en los músculos, articulaciones. También tendremos sensaciones de parestesia, es decir, adormecimiento en lo que pueden ser los miembros superiores o inferiores. Tendremos también pérdida de fuerza y sujeción en la mano o piernas. Esto es al momento de ejemplo, que vamos a agarrar una jarra, que vamos a agarrar un vaso, algún objeto. De repente sentimos que perdemos la fuerza, que no tenemos fuerza para sujetar ese objeto. Pérdida de sensibilidad es otro de los síntomas que pueden presentar las alteraciones musculoesqueléticas. Como se mencionó anteriormente, la columna vertebral es de vital importancia para el ser humano. Por lo tanto, esta se encuentra expuesta a una serie de deformidades y patologías que se presentan comúnmente. Entre estos tenemos, como podemos observar en la diapositiva, lo que es la escoliosis. Esta es una desviación lateral de la columna, como podemos observar, sea el lado derecho, el lado izquierdo, se puede presentar en forma de C, en forma de S. Tenemos también, que es muy común, la hiperlordosis y la hipercifosis, que son una exageración en lo que es la convexidad de la columna, como se puede observar en la imagen. También tenemos la hernia discal, que es cuando un disco tiene un prolaxo, un disco intervertebral se prolaxa o hay una pequeña ruptura y le hace una pequeña compresión al nervio. Este es básicamente lo que es la hernia discal. Tenemos también lo que es la rectificación cervical, que como bien lo dice su nombre, es una pérdida de la curvatura cervical. Tenemos la espondilolistesis, que es un desplazamiento de una vértebra sobre la siguiente vértebra, como se observa en la imagen. Y por último tenemos algo que por lo general las personas padecen, que es un lumbago. Este es un dolor a nivel de la zona lumbar. Ya conociendo esta serie de patologías y deformidades que se pueden presentar a nivel de la columna, es necesario cuidarnos y tener una buena higiene postural y ergonomía al realizar nuestras actividades. Por lo tanto, va a existir o existe el nivel de trabajo. Es importante visualizar la siguiente lámina donde dice los niveles de trabajo. Ese es un cuadrado que se puede observar, ese cuadrado que se puede observar que en la parte superior llega al nivel de nuestra ceja, en la parte inferior llega a nivel de nuestras caderas y hasta donde llegan nuestras manos. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo vamos a enfocar a todas nuestras actividades diarias. Es decir, más adelante les voy a dar una serie de ejemplos cómo vamos a realizar las actividades diarias dentro de ese cuadrante de trabajo. Esos bordes, todos los bordes que podemos observar en el cuadrante de trabajo son el nivel máximo por donde nosotros podemos realizar las actividades. Es decir, un ejemplo, toda actividad que se realice por encima del nivel de las cejas o por debajo del nivel de las caderas, vamos a estar generando una mala postura. Por lo tanto, ya conociendo esto, nosotros tenemos que buscar la alternativa, la forma ergonómica que logremos mantener la higiene postural al realizar las actividades. Vamos a poner un simple ejemplo para que lo puedan visualizar claramente. Al momento de guindar la ropa en un tendedero, por lo general los tendederos están por encima de nuestro nivel de la ceja, es decir, por encima de nuestra cabeza. Al nosotros elevar la ropa por encima del nivel de la ceja, vamos a generar una alteración a nivel físico de higiene postural que a largo plazo puede generar lesiones. Esto es un ejemplo sencillo, ahí no estamos realizando peso, pero este mismo ejemplo lo podemos hacer al llevar una caja que esté pesada por encima del nivel de la ceja
ya ahí automáticamente estamos propensos a sufrir una alteración musculoesquelética. Sin embargo, le voy a presentar una serie de ejemplos que le van a permitir visualizar qué errores estamos cometiendo en el hogar, qué errores estamos cometiendo a nivel laboral, con el fin de que sean corregidos. Al estar de pie vamos a tener que mantener lo que es la higiene postural, por eso existen una serie de normas, como podemos observar en la diapositiva enviada. Si estamos al momento de estar de pie, que estamos realizando una actividad en un mesón, podemos observar que el mesón no debe ser tan bajo, sino tiene que estar por encima del nivel de la cadera, casi a nivel del pecho. No se debe mantener la columna recta en todo momento. Es necesario, si vamos a durar mucho tiempo, colocar un banquito, un banco en el piso que le permita alternar el movimiento cada 5 o 10 minutos con el fin de disminuir la tensión muscular y evitar lesiones musculoesqueléticas. Podemos observar al momento de cepillarnos, que es una actividad que todos realizamos, que de repente la estamos realizando con una mala postura. Hay personas que al momento de cepillarse realizan una pequeña semiflexión de lo que es columna, cadera. Entonces podemos, al hacer esta semiflexión de columna, alteramos la postura y a largo plazo puede generar problemas o alteraciones musculoesqueléticas. Podemos observar que en la imagen la persona se encuentra correctamente alineada, derecha. Va a llevar la mano hacia la boca y se encuentra justamente un pie por encima del otro. Esto es con el fin de alterar la posición. Alternar cada 5, cada 10 minutos, dependiendo del tiempo que se vaya a durar en esta posición. Todos tenemos labores o actividades que hacer en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, al momento de realizar estas actividades es necesario recalcar cómo la realizamos de forma ergonómica, con buena higiene postural, y cómo no la estamos realizando de esta manera. Podemos observar en la primera imagen que existe está una persona planchando. A ella en la que dice no es la forma incorrecta y podemos observar que esa mesa de planchar está por debajo del nivel de las caderas. Si nos vamos a las diapositivas que mencioné sobre el nivel de trabajo, ya ahí estamos trabajando por fuera de nuestro cuadrante de trabajo, que era lo que les comentaba anteriormente. Ese es uno de los primeros errores que podemos observar ahí. Segundo error, no se encuentra lo que comentó en la lámina anterior, que se necesita un banco con el fin de alterar la posición, cambiar un pie, colocar el otro, para disminuir y distribuir la carga muscular. Ok, como segunda imagen tenemos una persona barriendo. Esta es la manera correcta que deberíamos estar realizando esta actividad. ¿Por qué? En casi ningún hogar se encuentra, si ustedes pueden observar, el palo de escoba le llega al nivel por encima del pecho, casi a nivel de cuello. Esa es una escoba que permita mantener buena higiene postural a la persona. Pero por lo general en nuestras casas están cepillos que tienen el palo, el palo de madera, se encuentra a nivel de cadera, un poquito por encima del nivel de cadera. Esto va a generar que la persona realice una semiflexión de columna y a largo plazo le va a generar molestias. De repente ustedes en sus hogares sentirán que cuando realizan actividades como pasar coleto, barrer, se sienten en la tarde, sienten pesadez, cansancio. Va a generar un poco de cansancio, pero puede ser porque lo estén realizando de forma incorrecta. Entonces hay que evaluar esto. Recordemos el cuadrante de trabajo, hay que trabajar por encima del nivel de cadera y por debajo del nivel de la ceja. Igual al momento de lavar los platos, podemos observar aquí el error, como lo comenté al momento de planchar igualmente, se está realizando una semiflexión de columna, que lo podemos observar ahí, y él va a terminar al lavar los platos, va a terminar con dolores a nivel lumbar.
Entonces, ¿qué es lo indispensable? Como podemos observar ahí, alternar la posición de los pies y bueno, de esta manera evitaremos posibles lesiones. En la imagen enviada podemos observar cómo sería el posicionamiento correcto al momento de sentarnos. Se puede visualizar la forma incorrecta en que se sientan las personas. Por lo general, de repente se sienten cómodos en esa posición, pero no es lo fundamental, no es lo establecido para evitar lesiones. Sin embargo, vamos a ver que el posicionamiento correcto en este y en la siguiente, en las dos imágenes, podemos observar que el posicionamiento correcto es mantener una postura o mantener las piernas a un ángulo de 90 grados. Si la persona no llega, los pies no le llegan al piso, es necesario colocar un banco que le permita mantener las piernas alineadas a 90 grados. Es necesario colocar, si es preciso, un soporte a nivel lumbar y un soporte a nivel cervical. La silla debe también tener ciertas características ergonómicas que permitan que la persona se sienta acorde. Estas características ergonómicas deben de consistir en que si la silla debe tener apoyabrazo, debe tener apoyacabeza, debe tener la curvatura leve a nivel de lumbar. Si no las tiene, se le puede aplicar, como le digo, con algún... Al momento de levantarnos de la cama. Esta es una actividad que todos realizamos, pero que lo realizamos de diferentes maneras y muy pocas personas lo realizan de manera correcta. Podemos observar que el caso común, la persona duerme boca arriba. Como se puede observar en la imagen, el primer paso vamos a realizar una semiflexión de rodillas, la cual vamos a llevar las rodillas hacia afuera de la cama o de la camilla. Posteriormente giramos un poco el tronco y nos apoyamos sobre los brazos. Y los brazos son los que van a ejercer la fuerza para sentarnos en el borde de la cama o de la camilla. Esta es la posición fundamental al momento de levantarse de la cama o una camilla, con el fin de evitar que la musculatura a nivel de columna se vea lesionada por un mal movimiento. Al momento de cargar y descargar objetos, es necesario seguir una serie de normas que permita prevenir lesiones. Entre eso nos vamos a colocar frente al objeto lo más próximo o lo más pegado al cuerpo que podamos. De esta forma, lo trasladarnos siempre pegado al objeto que podamos. Vamos a agacharnos siempre manteniendo la espalda o la columna recta y procedemos a agarrar el objeto. Lo vamos a llevar lo más próximo al cuerpo que podamos. De esta forma lo trasladamos y bueno, al momento de descargar vamos a hacer el mismo procedimiento pero a la inversa. Para concluir, vamos a hablar un poco, vamos a complementar al momento de cargar y descargar objetos. Al momento de trasladarlo es necesario llevarlo lo más próximo al pecho, lo más próximo al cuerpo, manteniendo los codos semiflexionados. Y procedemos a trasladarlo. Ok, hay un error que siempre nosotros cometemos con mucha frecuencia, que al momento de que se cae un objeto, se cayó el teléfono, se cayó un papel, se cae cualquier cosa, nosotros simplemente flexionamos la columna y buscamos agarrarlo sin flexionar rodillas. Y ese es un error grave que a largo plazo va a pasar factura. Entonces tenemos que visualizar cuáles son esas actividades. Ejemplo, vemos se nos cayó la cartera, se nos cayó eso. Automáticamente nos acercamos al objeto, flexionamos las rodillas y nos acercamos a agarrar el objeto. Esta sería la manera tal cual como si fuéramos a cargar un objeto pesado.
Muy poco se hace, pero sí es indispensable realizarlo. En esta imagen podemos observar por último de dónde proviene la información expuesta, algunos de los referentes bibliográficos y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a la actividad antes mencionada, bueno, vamos a proceder a aclararla, alguna duda en alguna actividad que ustedes realicen, que no les haya quedado clara. Bueno, estoy atento para responder todas sus inquietudes. Muchas gracias. Bien, buenas noches. De verdad, bueno, te felicito. Eh, Quería aportar los siguientes enfoques, tanto a ti en tu disertación, en la validación de tus estudios individualizados entre teoría y práctica, ¿sí? En la práctica gerencial. Eh, la ergonomía, en su esencia, en el campo de las ciencias gerenciales, sobre todo definido en la política pública del sector salud, genera dos parámetros que buscan la higiene y la seguridad laboral en uno, y en el otro en el andamiaje jurídico entre las normas supranacionales con los principios del derecho económico a nivel internacional y en el campo laboral, en la preservación del trabajador según normativas prudenciales de la Organización Internacional del Trabajo. A tal punto se dice que si no se cumple con estos mecanismos de ergonomía, nosotros obviamente estamos en una frontera, los países que vamos en vías de desarrollo, con una proliferación de empresas que tanto del sector público del sector privado que no toman estas normativas de prevención e higiene en la seguridad laboral, tarde o temprano pueden ser sancionadas por reglamento y por ley de lo que es el Instituto Nacional de Prevención de Higiene y Seguridad Laboral, que son normativas, repito, de la Organización Internacional de Trabajo y en el campo de la línea de investigación vinculada al área de gerencia en la política pública del sector salud, tiene sanciones civiles, penales y administrativas por las empresas que incurren en ese modelo. Caso distinto quizás al ambiente en el cual se desempeña el maestrante que expone este tema como valiosos aportes a la línea de investigación junto con su tutor, que dejan claro lo que puede suceder, por ejemplo, en la proliferación de algunas empresas que son denominadas maquiladoras y que muchas veces la explotación del hombre por el hombre transforman al ser humano en una mercancía. ¿Quién responde por ellos cuando cae en cama? Una póliza de seguro que sigue siendo una prima bajo una estructura condicionada a algunos elementos que son por accidentes personales de índole laboral, producto de que no existieron comités de prevención e higiene sobre estos temas. Este trabajo contribuye a lo que son las medidas preventivas de higiene y seguridad laboral, pero también preventivas para usted que está participando en esta disertación y apoyando al maestrante como contribución a la línea de investigación en el posgrado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego. Entonces, por lo que yo de verdad, aunque llegué tarde, estuve revisando algunas láminas, la participación de las notas de voz. Me gustaría así que los compañeros, tanto docentes e investigadores que participaron en este foro, coloquen sus notas de voz, sus aportes en el transcurso de esta semana y dejar esta aula móvil abierta para sistematizar este proceso de aprendizaje y tenerlo como soporte pues a la hora de la validación en su fase final de cierre de su trabajo especial de grado al momento de su defensa y de la justificación que en el tiempo está validando entre los objetivos específicos y el planteamiento del problema, que obviamente este tipo de trabajo contribuye no solo a la línea de investigación, sino a validar también este tipo de trabajo que está inmerso en el objeto de estudio que coloca en su trabajo de investigación el maestrante.
Bueno, de verdad, buenas noches. Agradecido por la participación y el apoyo del maestrante que en su esencia contribuye día a día al fortalecimiento de las líneas de investigación de la universidad y el logro de sus objetivos de ser un colega en formación para cerrar el ciclo como magíster. Buenas noches. Muy buenas noches, saludos cordiales. Denny, te felicito por tu trabajo y cómo lo has hilado con tu trabajo de grado. Todo lo que vienes realizando, esto se ve materializado en lo que acabas de hacer. En tu presentación de hoy, de verdad te felicito, excelente. Y aportando un poco lo que vienes diciendo, bueno, fíjate que hoy en día la gerencia ha cambiado muchísimo. Ya no se ve el trabajador como un recurso, sino como un talento humano. Y este talento humano es importante fomentar en él una cultura organizacional. Esta cultura organizacional debe ir enfocada al autocuidado, de manera de que este trabajador pueda concientizar cómo él debe estar o cómo él se debe manejar su postura en su lugar de trabajo, hacer sus pausas activas, cómo debe estar frente a una computadora, cómo se debe agachar y cómo debe visualizar su teléfono celular, que son los recursos con los que él trabaja. Partiendo de esto, esa cultura organizacional la realizas tú con tu trabajo. Esto, por supuesto, va a evitar que este trabajador a futuro sufra de enfermedades ocupacionales y obviamente cuando la gerencia se ocupa de eso, entonces disminuyen todos aquellos problemas ocupacionales y todos los factores de riesgo por fomentar esta cultura de autocuidado. Entonces yo te felicito por esa labor que vienes haciendo y de verdad sigamos trabajando en eso. Muchas gracias, buenas noches.